martes y los jueves. Estos son unos conversatorios pues, que tienen como propósito, digámoslo en el mejor de los sentidos, conversar. Aunque pues yo creo que nos está faltando conversar más. Hoy tenemos como invitado al profesor Fabián Palacios, Fabián Díaz Palacios, de la institución educativa José Acevedo y Gómez, y él nos viene a hablar un poco sobre lo que es ABP, aprendizaje basado en proyectos. Tengo que valorar durante este tiempo y digámoslo, y mirando un poco hacia atrás, el interés que ha tenido el profesor por su cualificación personal, por sus búsquedas, por tratar de integrar y de hacer que el ciclo realmente cumpla como con todos estos criterios que nosotros hemos venido trabajando a nivel institucional. Valoro el liderazgo, valoro el acompañamiento que ha hecho de docentes, de compañeros que han tenido dificultad en el tema del uso de las plataformas, su voluntad siempre, o sea, una persona siempre dispuesta. Luego, hay veces que me responde, hay veces no, siempre me responde las llamadas en cualquier momento y hablamos sobre situaciones, cómo mejorar el trabajo que se viene realizando en el ciclo 4. Entonces, de verdad que sea la oportunidad para reconocer y agradecerle, y además esa disponibilidad de trabajar con todos y cada uno de las personas que hacen parte de ese ciclo. Él siempre que conversamos ve, siempre tiene presente el potencial, las posibilidades, nunca se manifiesta de manera negativa de sus compañeros, y en sus compañeros siempre, vuelvo y lo digo, siempre está buscando la oportunidad y sé los esfuerzos que él hace para que cada uno de los docentes del ciclo 4 estén integrados en este trabajo. Debo de reconocer además que es una persona que ha integrado a ese ciclo y viene trabajando de manera muy directa con personas que le aportan, que han estado en los conversatorios con nosotros. Yo sé que Edwin Tamayo es un invitado permanente a sus reuniones de trabajo de un grupo que han venido conformando en ese ciclo. Viene trabajando también de la mano con Bernardo Muñoz y con José del Parque Explora. Él ha tratado de vincular, inclusive también le manifiesto la posibilidad que tienen de que integren a Claudia Polanía. No sé si de pronto del ciclo 5 en el nodo científico la habrán invitado, pero ella ha manifestado muchos deseos de participar. Entonces, creo mucho cuando en los equipos de trabajo no simple y llanamente nos quedamos en ese pequeño grupo, sino que tratamos de expandir el grupo y que la invitación es siempre una invitación abierta y permanente para todas las personas que quieran participar y las personas que quieran aportar. Entonces, sin más preámbulos, Fabián, agradecerte de verdad como ese entusiasmo de las personas que yo he visto demasiado entusiasmadas con esta propuesta. Siempre viene investigando y mirando a ver cómo podemos integrar toda esta teoría, esta teoría de modificabilidad estructural cognitiva con ABP y cómo logramos avanzar. Fabián está inclusive diseñando un taller como el que el profesor Jorge, sea la oportunidad también para agradecerle al profesor Jorge por el taller por la paciencia, por la disponibilidad también para compartir con sus compañeros el uso de estas plataformas como Teams. La semana pasada estuvo trabajando con los del ciclo 4 y 5 y sé que esta semana estuvo trabajando con el ciclo 1, 2 y 3. Y vamos a coordinar con Jorge también para las personas que de pronto no se inscribieron o no pudieron participar del taller, para que nos inscribamos y participamos. Les anuncio, todos debemos de
pasar por este proceso de formación, por este y por el próximo que nos va a plantear el profesor Fabián Palacio. Fabián, Jorge, a Nigeret también esa disponibilidad por siempre hacer las inscripciones, porque no falte ningún docente en la reunión, a la jefe de núcleo que nos acompaña en el día de hoy, pese a la pérdida de un compañero de trabajo, de un jefe de núcleo que falleció en el día de ayer, que también pues nuestra más sentida condolencia y nuestra solidaridad, tanto con la jefe por ser su compañero, como por la compañera Ledis, que es paisana del jefe de núcleo del cual estamos hablando. Entonces, agradecerles mucho y les invito entonces, Fabián, entonces tienes el uso de la palabra, bienvenido y muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros, a la directora de núcleo, a coordinadoras y de pronto si hay algún otro invitado. Y realmente muchas gracias a usted le eleva el ego y bueno, después hay que demostrar muchas cosas con todo lo que usted dice. Realmente una de las cosas que a mí me motiva a explorar todo esta nuevo enfoque de la educación es esa sed de conocimiento, ¿no? Esa atracción a la belleza por el conocimiento, por las cosas bien hechas, por una pedagogía que se acerque, digamos, más al estudiante. Y realmente lo que, digamos, queremos hacer hoy con la profesora Lucy, porque también Lucy nos va a acompañar hoy, es hacer un conversatorio sobre algunos aspectos que hemos encontrado relevantes cuando se habla de esta metodología activa, ¿no? Voy a compartir pantalla porque creo que hay unos títulos bien, digamos, sugestivos para este conversatorio y lo llamamos así porque hay una razón de por qué nombrar, digamos, con estos títulos los diferentes temas que vamos a tratar. Si en algún momento no me escuchan bien, me lo hacen saber, por favor, para no estar hablando como loco una hora, como le pasó ayer a Soheila, que estaba en una llamada y habló como 5 minutos sola y no se ha dado cuenta que no le escuchaban. Entonces, por favor, porque uno no los ve. Entonces, he colocado estos títulos de manera muy coloquial, muy, como lo llamaríamos, currículo oculto, porque son, digamos, esas frases que se esbozan cuando estamos en conversación con los chicos, cuando en algunas conversaciones informales con los profes, y qué nos viene a decir ahora, por eso es que estamos así, pero pregunte bien pues, a los profes que no les gusta entonces qué pasa, y he escuchado también algunos compañeros que dicen, pero es que ya tenemos mucho trabajo, Fabián, y para hacer esto otro, porque realmente eso tiene una razón de ser y ahorita les voy a decir por qué. Es un conversatorio donde cualquiera puede intervenir, tomar la palabra, pero eso sí, no nos vamos a extender más de 3 minutos porque queremos que sea muy significativo y queremos tocar todos los puntos con la profesora Lucy. Entonces comenzamos. ¿Y qué nos viene a decir? ¿Qué nos viene a decir? Pues les vengo a decir que el ABP en la literatura, como ya hemos tocado anteriormente en algunas charlas, algunos encuentros que hemos tenido, pues sí, el ABP es un modelo activo de aprendizaje en el cual se destacan 3 características importantísimas, que es que los chicos trabajan de manera activa. Los chicos trabajan de manera activa. Me llama mucho la atención ese primer postulado porque ustedes saben que por ahí decía alguien que si alguien del siglo más o menos 18, 19 supiera de la educación en ese momento, con ese modelo prusiano de que todo el mundo se colocaba en filas y viniera a este siglo XXI, el 2020, y viera una clase normal, bueno, antes de la pandemia,
no vería mucha diferencia, no vería mucha diferencia, no vería aprendizaje activo más allá de lo que pueda transmitir el docente, y eso ustedes lo saben. Esa persona que vendría a este siglo no vería gran diferencia en la actividad de los chicos, en la actividad tanto física como cognitiva. Alguien también decía que cuando uno enseña, realmente el beneficio es para el maestro el 90% en relación con el 10% de lo que aprende la persona. Eso en un paradigma en el cual estamos haciendo aprendizaje pasivo, en el cual el estudiante solamente trata de escuchar, ¿no? Pero vaya usted a saber si entiende. Entonces, ese modelo los estudiantes trabajan de manera activa. Activa quiere decir que hay movimiento, tanto físico como intelectual. También otro aspecto importante es que planean. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, de la planeación. Y la planeación realmente he encontrado en la investigación que hice que uno tiene que apoyarse de otras disciplinas. Encontré que en la ingeniería de sistemas, en el desarrollo de software, hay como unos 20 métodos de planeación de proyectos, muchos modelos de planeación, excelentes. Entonces, ahí nos acogimos a un modelo de planeación desde el desarrollo de software que se ajusta mucho a lo que queremos hacer dentro de la institución. Implementan y evalúan. Implementar y validar una solución. Bueno, no hemos llegado allá. Realmente, para decirles en la experiencia que hemos tenido inicialmente el año pasado con sexto y séptimo y después con octavo y noveno en el ciclo 4, no hemos llegado a implementar y validar una solución, y ya les digo el por qué, ¿no? Y también importantísimo es que esos proyectos tienen una aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. Otra cosa importante es qué es el mundo real, ¿no? ¿Qué será el mundo real para los chicos? El mundo que yo les describo como docente, desde los contenidos que yo quiero que ellos realmente se memoricen, o el mundo real será más bien, como siempre nos insistía el maestro, leer su contexto. Pero para leer el contexto, lógicamente necesita unas herramientas a nivel cognitivo. Y es allí donde existe ese matrimonio tan íntimo entre lo que es el ABP y la modificabilidad. Yo siempre discutía el año pasado y antepasado con los profes de la universidad donde terminé la maestría, que estas metodologías de aprendizaje por sí solas no van a alcanzar mucho siempre y cuando no se coloque una plataforma como la modificabilidad estructural cognitiva, ¿no? Que decía la doctora Alexandra por allá el año pasado en un encuentro que tuvimos. Ella decía, listo, hablemos de modificabilidad estructural cognitiva, y es una de las tantas teorías que se ha demostrado fructífera para que el muchacho en su cabeza haga las conexiones pertinentes y desarrolle las estructuras mentales que lo lleven a habilidades. Es una, y estamos viendo y experimentando eso. Entonces, no es algo terminado, ¿no? Es una cosa que va en evolución en la medida que nosotros los profes hagamos la reflexión pedagógica constante de esto está en el texto de Germán Pilonieta de modificabilidad, pero entonces esta también es la realidad. ¿Cómo lo aplico? Bueno, y ahí como a nivel académico, ustedes ven, esto lo dice Blanc en el 97, Harwell en el mismo año y Marty en el 2010, pero ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora estas metodologías de aprendizaje es el boom, pues. En mi celular estoy adscrito a varias cadenas noticiosas. Todos los días me aparece, aunque sea un artículo, acerca de ABP y acerca del Design Thinking, que ahorita les voy a explicar qué es eso del Design Thinking, siempre. Entonces parece ser que ahora ese es como lo que han encontrado que realmente sirve para que el estudiante se aproxime más a leer su realidad. Aquí realmente lo que nos interesa siempre es la lectura de la realidad, pero también no solamente la realidad
donde viven los chicos, la pequeña burbuja, sino que también la labor, yo creo, de nosotros los docentes, lo hemos discutido con Soheila, es precisamente mostrar todos los posibles panoramas que tiene nuestro mundo, desde lo académico, desde lo, digamos, desde lo económico, desde el deporte, desde muchas aristas, ¿no? Para que el chico no solamente lea su realidad, sino otras realidades. Entonces, miren que uno podría hablar mucho acerca de la definición de lo que es el ABP y, si se dan cuenta, hemos agregado acá no solamente ABP, sino la letra Y. Resulta que esa letra Y hace referencia a la diferencia entre el aprendizaje basado en preguntas y el aprendizaje basado en proyectos. Cuando hablamos de proyectos, le agregamos la Y, ¿no? Eso fue una pequeña corrección que me hicieron, ¿no? Bueno, voy a ir hablando acerca de diferentes conceptos y el que quiera opinar puede ir opinando. A esta segunda diapositiva le he puesto por eso estamos así, por eso estamos así. Y en ese por eso estamos así quiero que veamos un video que hemos preparado en el ciclo y hablemos un poco acerca de ese video. Por favor me avisan si lo pueden ver. Apareció y se fue. Me imagino que vas a volverlo a compartir. Sí, porque necesitaba el ahí audio. está, ¿Listo? ahí está. Bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a verlo y vamos a pensar en esa afirmación. Por eso estamos así, por eso estamos así. Me gusta la ABP porque es una forma diferente de adquirir conocimientos. Podemos tener un tiempo a largo plazo y tener un plan definido para poder dar a entender cualquier tipo de tema. Lo que más me gusta de trabajar en esto de proyectos es que es una forma más fácil de estudiar. Lo que más me gusta del ABP es que puedo compartir ideas con mis compañeros y entre todos hacer un mejor trabajo. Es importante porque aprendemos a relacionarnos con los demás compañeros. Quien escucha, olvida. Quien ve, recuerda. Quien hace, aprende. Problema del proyecto es cómo lograr que las personas propietarias de vehículos en San Rafael comprendan cómo y por qué los carros contaminan. Bueno, el problema es la emisión de materiales particulados. La pregunta problematizadora es cómo ayudar a los jóvenes que están consumiendo drogas dentro de la institución. Y la hipótesis es que los jóvenes que consumen drogas lo hacen por la presión social. La hipótesis que planteamos fue: la contaminación vehicular ocasiona a las personas enfermedades cardíacas, respiratorias y de la piel. Esto se puede evitar si usan combustibles menos contaminantes y si reducen el uso del auto. Es cómo podríamos disminuir las basuras industriales en el sector de Guayabal. Para darle solución a nuestro proyecto realizamos una campaña llamada Cuida el Medio Ambiente y el Planeta. La solución al problema es desde lo social, porque desde lo social se puede hacer una campaña
que puede hacer que ellos se concienticen de reducir la movilidad, usar combustibles menos contaminantes o compartir sus vehículos. Para organizar una campaña de separación de residuos. A través de este mural yo puedo darle solución al problema, ya que la idea del mural es expresar y hacerle caer en cuenta a la gente el daño que hacen estas basuras, ya que nosotros no tenemos conciencia de en dónde dejamos este tipo de basuras. El compostaje en nuestra comunidad es muy importante porque es un proceso biológico que nos ayuda a reutilizar desechos orgánicos. Listo. Sí, entonces por eso es que estamos así. Por eso es que ya los chicos argumentan, por eso es que ya los chicos piensan en su entorno, por eso es que ya los chicos indagan con fuentes de información válidas y no solamente Wikipedia. Por eso es que ya los chicos a veces ya no preguntan cuál es mi nota, profe. Por eso es que ya los chicos están pensando en su segundo proyecto. Por eso es que estamos así. Y realmente esto es una ruta que empezó, pues ustedes saben, desde que llegó el maestro Pilonieta y el Parque Explora y nos insistía mucho. Y yo hace 4 años cuando estaba en la Mediatécnica, ayudando allí en la Mediatécnica, yo le decía a Bernardo y a Liliana que es que yo ya estaba trabajando por proyectos. Bueno, lo que faltó fue que Jaime me trasladara a sexto y séptimo para darme cuenta que faltaban muchas cosas, ¿no? Y faltaba realmente entender que más allá de alcanzar a hacer un producto, realmente lo importante es que los chicos argumentaran, indagaran, ¿no? Darán cuenta de lo que estaban haciendo, y también hicieran ese proceso de transferencia, cómo aplicar lo que habían aprendido en otros contextos. ¿Listo? Entonces, miren que lo que yo, digamos, aprendí un poco en relación con esto de la metodología es que el Design Thinking es una metodología que es excelente para hacer seguimiento a un proyecto. Esto se aplica mucho para las empresas que hacen diseño gráfico, pero gradualmente hoy en día se está aplicando en muchos contextos y también en el contexto de la educación, y es muy claro, ¿no? Hay una primera fase donde los muchachos exploran y observan, así como vimos en el video, que básicamente los sacamos al barrio. Y bueno, también habían muchos temores, ¿no? Porque sacarlos al barrio implica no solamente tenerlos en un lugar confinado, como cuando uno puede ir al Parque Explora o al planetario, etcétera, sino que vamos a caminar. Y entonces así nos dividimos como en 8 rutas diferentes en el barrio y justificamos porque íbamos a ver en cada una de esas rutas y salimos a caminar. Por ahí la profesora Durley se puso una chaqueta de señalización, parecía el tránsito. No, lo disfrutamos de verdad mucho, de verdad lo disfrutamos mucho. Y entonces los chicos, cuando llegamos, empezaron, bueno, ¿y cuál es la problemática? La basura. Pero ¿la basura en dónde? ¿Qué tipo de basura? Ah, ¿y por qué es un problema? Ah, profe, que los carros mal estacionados. Ah, profe, que la caca de perro. Ah, profe, que es que algunas personas estaban consumiendo alucinógenos. Pero entonces no les dijimos que ese era un problema. Ellos tenían que decirnos por qué realmente era un problema, desde qué horizonte epistemológico es un problema. Es decir, vaya, investigue y nos dice por qué eso realmente es un problema. ¿Por qué los lixiviados
en la basura son un problema para la comunidad. Profe, ¿y qué es lixiviado? No, pues vaya e investigue. ¿Cómo se escribe? Ah, bueno, ese es un proceso muy interesante donde uno empieza a aplicar también el protocolo de modificabilidad. Ya Edwin nos había hablado del protocolo. También en la segunda parte ellos idean y conceptualizan. En la parte de conceptualizar, nosotros en el ciclo nos tomamos un tiempo para escoger aquellas temáticas o contenidos, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque Subiría no habla de contenidos, sino él lo dice como aquellos instrumentos de conocimiento. Yo desde ahora me voy a referir a los contenidos como instrumentos de conocimiento, porque el contenido, la palabra contenido no me dice nada en pedagogía. El contenido es un instrumento para conocer algo. Entonces, nosotros nos dimos digamos, el plazo en el ciclo para conocer aquellos instrumentos de conocimiento en relación con lo que habían planteado los chicos, con esa pregunta que se habían planteado. Entonces, por ejemplo, Rosalía y Diana les habló de estadística muy importante para que cuando nosotros les preguntáramos, bueno, y esa cosa de las basuras aquí en el barrio, estadísticamente, ¿dónde se presenta? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces ellos tenían que hacer esa indagación. Pero entonces también desde lengua castellana y desde sociales afrontamos lo que se llama una hipótesis. Bueno, ¿y ustedes por qué creen que sucede eso? ¿No? Pero no me lo diga con sus palabras, investigue un poco. Profe, ¿dónde puedo investigar? Mire, estas son las fuentes válidas. Y cuando íbamos a confrontarlo acerca de las fuentes, me decían, por ejemplo, muchos decían Wikipedia. Y yo les decía, hicimos un ejercicio con Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia se puede editar. Entonces, yo entraba a la edición y cambiaba ciertas partes de un artículo de Wikipedia, lo publicaba y yo les decía, eso que yo escribí en ese momento en Wikipedia, muchas personas lo están leyendo y lo están tomando como verdad. Entonces, a veces Wikipedia no es tan confiable y Wikipedia se demoró exactamente 5 minutos en corregir lo que yo había escrito. Entonces, evaluamos con los chicos que las fuentes de información para generar una hipótesis y una pregunta tienen que volverse un poco más académicas. Bueno, y fuimos mejorando eso. Y aparte de eso, pues decir de dónde había sacado la información, ¿no? Entonces, en esa parte de idear y conceptualizar, trabajamos el problema, la identificación, la hipótesis y planteamos una solución que fuera coherente. Ya las últimas semanas, y como se ve ahí el video, fuimos a prototipar. Con el Parque Explora entendimos, según la mariposa de Austin, ese video tan bonito que aparece ahí un profesor mediando con unos niños, que el prototipado, usted hace una cosa y le aplica reingeniería y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, pero siempre teniendo una mirada crítica profunda sobre lo que está haciendo. Y esa mirada crítica tiene que ver con unos criterios establecidos, importantísimo. Y empezamos a hablar de la autoevaluación, porque la autoevaluación se basa en criterios, pero la autoevaluación en relación con la pregunta que estoy estableciendo, con la hipótesis, en relación con el prototipo que estoy haciendo. Entonces, ellos nos mostraban, profe, mire, esto puede ser así, pero entonces, para economizar materiales, primero hacían un prototipo sucio, que es un dibujo, y lo iban mejorando hasta que con materiales reciclables entregaban un prototipo. Profe, yo no tengo ese motor RC pequeñito que usted colocó en la guía. Profe, yo no tengo pinturas en la casa. Profe, yo no. Entonces yo les dije, bueno, ¿y entonces qué puedes hacer? ¿Qué tienes en la casa? Empezaron a esculcar cosas y el producto fueron algunos de esos prototipos que aparecen allí, ¿no? Eso de estar esculcando en la casa también hace parte de la lectura de su contexto, que tienen cerca, que les pueda servir. Pero también tengo que decirles que los prototipos no son únicamente a nivel de aparatos tecnológicos. En la experiencia de High Tech High, que Jaime nos hablaba ya hace un tiempo,
ellos allá pueden hacer diferentes tipos de prototipo. Como veíamos allí, una chica en grado séptimo mostró una obra de arte que después quiere hacerlo como un mural. El mural se convierte en su prototipo. Otros hicieron una obra de teatro. La obra de teatro es un prototipo. Muchos hicieron campañas sociales, y esas campañas sociales era bien interesante porque un estudiante que se llama Roiner Sánchez nos hizo una maqueta y explicaba, vea, yo en esta campaña social aquí quiero que vaya ubicado la persona que le va a hablar a los niños. Aquí va a estar ubicado el orador principal. Aquí vamos a colocar unos carteles. Oiga, qué cosa tan impresionante y detallada. Yo realmente quedé asombrado con el diseño de la campaña de este chico. No me lo había imaginado. Y una de las cosas que siempre decíamos con Lucy y hasta con Juan Guillermo de ciclo 5 hablando es que a los chicos no se les tiene que dar todas las respuestas. Profe, ¿qué prototipo hago? ¿No? Puede ser un prototipo tecnológico, arranque desde ahí. Puede ser un prototipo social, arranque desde ahí. Eso sí, vamos charlando, ¿no? Tampoco es decirles que yo no les puedo decir nada. Llegamos hasta la fase de prototipado, llegamos hasta allí. Y nos pareció que esas primeras fases del Design Thinking eran muy apropiadas. No llegamos a implementar y validar. Voy a acercarlo un poco más. No llegamos a implementar y validar, porque implementar y validar quiere decir poner en funcionamiento o aplicar la solución. Y eso quiere decir que ellos entonces salen al mundo real, van y hacen esa campaña que propusieron acerca de las basuras, recogen las impresiones, hacen podría decirse una investigación cualitativa con ciertos instrumentos para recoger información y después llegan a ciertas conclusiones acerca de lo que pasó. Ese es el cuarto paso es el paso que queremos hacer en este segundo proyecto, implementar y validar la solución. Es algo ambicioso, pero se ha demostrado que la mayoría de los chicos se conectan. Yo le iba a poner de título a ese video los que no aparecen en el video, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacer para que los que no aparecen en el video, los que no hicieron la mayor cantidad de pasos, alcancen nuevos hitos en complejidad y abstracción? Porque si se dan cuenta, cada paso tiene un nivel de complejidad de abstracción en la medida que agregan nuevos elementos. Entonces, yo diría que esto es un proceso de reiteración. Desde el año pasado venimos haciendo proyectos. Entonces, la manera en que yo medio el problema hoy en día no es la misma manera en que medio el problema hace el año pasado, digamos en el tercer periodo, ¿no? Porque supuestamente ellos ya han ganado entendimiento. Y algunos, para este segundo proyecto del año, van a estar volando. Ya ellos van a estar volando porque ya tienen experiencia de hace 2 años haciendo proyectos. Pero hay otros que necesitamos primero acercarnos más desde, digamos, desde ese sentido de uno a uno, ¿no? Ese sentido de, bueno, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y vemos que muchos de los comportamientos, bueno, no quiero ampliar esa palabra comportamiento porque eso es muy psicológico, pero muchas de las actitudes que ellos tenían de manera presencial también las tienen de manera virtual. ¿Cómo romper eso? Investigación, lectura, ir a la práctica, y apoyarnos de la UAI, apoyarnos de entorno protector. Bueno, ahí tenemos una cantidad de personas de psicología que nos ayudan a entender un poco esto. Entonces, como les decía, por eso es que estamos así. Por eso es que los chicos ya pueden comprender que cuando vamos a realizar una pregunta, ¿cuáles son los pasos para hacer una pregunta de verdad? Una pregunta que nos lleve a un prototipo. ¿Qué es una hipótesis? Por eso estamos así. Por eso los chicos ya empiezan a conceptualizar y a conectar mejor con la realidad. Por eso es que estamos así. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O me están escuchando o estoy hablando solo? No sé.
Bueno, ya sí, retroalimentación. No, sí te Perfecto. escuchamos, Fabián. Bueno, muchas gracias, porque uno tiene que recibir retroalimentación porque le estoy hablando una pantalla. Tengo al lado a Soje que me hace así, entonces, bueno, ya sé que me están escuchando. Aquí tengo una caricatura de Tonushi en relación con esas salidas pedagógicas. No sé si alcanzan a ver. Dice, niños, hoy visitaremos el barrio, vamos en fila de a dos, daos la manita, no os distraigáis, no bajéis la acera. Ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde. Entonces, ahí se me saltó. Va a dibujar lo que recuerde. Entonces, acá hay un niño que dibujó. ¿Qué dibujó el niño? La cabeza de su compañero. Eso es muy interesante porque en esa salida pedagógica eso era lo que no queríamos que pasara, ese reconocimiento al barrio. Y era que los tuviéramos tan presionados de que cuidado no se va a salir, cuidado no se separe, cuidado, que finalmente lo que ellos van a recordar de la salida es más el dispositivo que se armó alrededor de la salida que la observación. Es muy importante, digamos, eso me llamó mucho la atención. Ayer que estaba un poco preparando eso, me acordé de esta caricatura y quería compartírselos, porque finalmente a veces ese encuentro con la realidad se puede más bien volver las instrucciones y el cuidado del profe que realmente la observación de lo que es la realidad. Bueno, también otro aspecto importante en vemos aquí, es que lo visualizamos en el equipo de trabajo, lo visualizamos esas fases del proyecto como esta pirámide que les muestro acá, ¿no? Donde el chico va escalando, ¿no? Va escalando nuevos niveles de complejidad hasta que finalmente llega al logro, pero siempre le marcamos de que el logro no es... ¿Aló? El logro no es presentar el prototipo. Estamos escuchando atentamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Listo. Entonces llegamos. Sí. Gracias. Entonces dijimos que esta cosa del ABP lo veíamos como una pirámide donde el chico iba escalando nuevos niveles de complejidad. Este es el caso, por ejemplo, del resultado final de Sofía Rivera. Sofía es una chica que, digamos, en la base, en lo que tiene que ver con la conceptualización, hizo su proceso de autoevaluación y estas son sus notas finales. Pues lógicamente que detrás de eso hay toda una argumentación y ella tiene sí en todas las fases. Y entonces uno logra ver, es que Sofía realmente ha pasado por las diferentes bases, pero vamos a ir al caso de fulanito de tal que nada más se quedó en la base 4, no fue hasta allá. Y entonces ya, vamos a finalizar el proyecto, pero entonces, ¿qué pasa con fulanito? Y me tiene que entregar el producto final. Lo que decidimos finalmente es, no lo vamos a presionar. Si el estudiante no llega a la última base de la fase 4, como dice ahí, simplemente lo que vamos a hacer es conectarnos con el estudiante, lo llamamos a través de WhatsApp, lo que sea, y empezamos una conversación. Esa conversación se va a volver la autoevaluación. ¿Pero de qué conversamos? Bueno, háblame acerca de las situaciones que propusimos los profes inicialmente. ¿Cómo te fue con eso? ¿Te acuerdas cuáles eran los criterios? No tengo claros los criterios, profe. Mira, son estos. ¿Qué viste en la salida pedagógica, en la salida que tuvimos al barrio? ¿Te formulaste una pregunta? Sí, profe, aquí está. ¿Una hipótesis? Sí, profe, aquí está. ¿Llegaste a la solución? Sí, profe. ¿Hiciste el prototipo? No, profe. Bueno, ¿qué problemas tuviste con el prototipo? Profe, mire que me estoy mudando. ¿Y para dónde te estás mudando? Para tal parte. Bueno. ¿Y tú crees que puedes hacer un prototipo o más bien lo dejamos para el siguiente proyecto? Profe, yo creo que lo puedo tener para pasado mañana y hablamos. Listo, perfecto. Profe, no, yo pienso que en estos momentos no puedo hacer el prototipo, pero entendí muy bien la hipótesis y la pregunta. Perfecto, listo.
Entonces, vamos a esforzarnos para que en el segundo proyecto yo te ayudo a hacer toda esta parte del prototipo. Y te anuncio que de pronto puede haber recursos en la institución para algunos materiales cuando necesites el prototipo. Ah, listo, profe. De esa manera uno llega a una mediación un poco más coherente con el chico en relación con esto de la autoevaluación cuando estamos hablando de proyectos. Es interesante ver el producto final, pero más interesante es saber cómo el muchacho llegó finalmente allá. Y miren que puede ser que Sofía Rivera llegó hasta la puesta en escena, que es la explicación del prototipo, pero resulta que el otro, que no alcanzó el prototipo, entendió mejor qué es una pregunta que Sofía Rivera. Y entendió mejor qué es un prototipo que Sofía Rivera. Uno no sabe. Entonces, en esto del aprendizaje basado en proyectos, eso es lo importante. Yo sé que hace unos 4 años, cuando vino el Parque Explora, vino una funcionaria y hizo una reunión con nosotros en el ciclo que anteriormente yo estaba en 10º y 11. Y, oiga, qué reunión tan mala. Nos presionó. Que qué productos tan feos los de los muchachos. Que, bueno, y entonces todos nos rebelamos. Ahí estaba Rosalía, todos nos rebelamos y les dijimos, no señora, es que aquí lo importante es el proceso, y ella está enfocada en el producto como tal. Por eso es que, digamos, inicialmente a mí no me cayó tan bien esto del ABP, porque yo percibía que era enfocarse en el producto y que qué producto tan feo, que qué video tan feo. Bueno, pero la pregunta es, vamos a retroceder un poco la cinta, porque eso quedó feo, ¿no? De quién es la culpa, ¿no? Si es que vamos a encontrar culpas, aquí realmente, en fin y al cabo, no hay culpas, sino que hay procesos de aprendizaje, y eso es lo que entendimos allí, ¿no? Entonces, hacemos esta pirámide que nos sirve mucho para ver particularmente los productos en la autoevaluación, pero sabemos que la autoevaluación en el fondo tiene realmente unos diálogos profundos con el chico. Yo sé que nos tocan muchos chicos, en el ciclo son 160 y pico chicos, uno cómo hace para hablar con todos, pero la gran ventaja es que de pronto yo no tengo que hablar con todos. Porque si en el equipo de trabajo, que somos 10 profesores, tenemos la misma visión, tenemos el mismo argumento, pues sencillamente esa misma mediación que hago yo, la está haciendo Lucy, la está haciendo el profesor José Luis, la está haciendo el profesor John, la profesora Diana, Rosalía, maravilloso. Y cuando nos sentamos a charlar es a charlar acerca de cómo nos fue en esa mediación. Esa es como un poco la mirada. Bueno, le he colocado aquí a esto, pero pregunte bien pues. La pregunta en las fases cognitivas. Lucy, ¿estás allí? Sí, ya aparecí. Le voy a dar la palabra a Lucy porque Lucy es una gran contradictora mía hace unos años y peleamos bastante, pero a nivel pedagógico. Y yo le decía a Lucy ayer que yo no le tenía miedo a la controversia a nivel pedagógico, porque uno encuentra unas nuevas cosas. Hoy en día Lucy y yo somos, digamos, unos grandes socios allí en el ciclo, consultamos mucho y realmente ella me ha hecho ver que el contexto de los estudiantes, saber preguntar es importantísimo y hay que ser riguroso. Lucy es la que aplica la rigurosidad, entonces te doy la palabra a Lucy. Bueno, buenos días a todos. Me tocó hoy, como me imagino que nos irá a tocar a todos los que integramos la comunidad educativa, los profesores del ciclo, pues en algún momento haremos parte de las charlas dirigiendo algunos temas. Y hoy me tocó a mí. Es muy simple, a ver, simplemente pregunte bien, pues es el arte de preguntar, porque cuando ya hemos hablado tantas veces de mediar, quiere decir que nosotros somos el medio y llevamos un estudiante a que su cerebro se desarrolle o los procesos cognitivos cambien, pero los procesos cognitivos pues se tienen que establecer, y yo comparo a los estudiantes como con un computador y el procesar también se me relaciona con eso, porque cuando mi computador es lento y se prende despacio
y yo espero a que aparezca ahí la pantalla, pues, y el avisito de Google. El de otro puede que ya se haya aprendido hace mucho rato. Entonces los procesos son distintos y nosotros tenemos que entrar ahí a ser partícipes de mover un estudiante de un estadio al otro, de una situación en la que se encuentra a otra, y por eso Fabián les hablaba de proyectos. Pero no se les puede dar la respuesta, no quiere decir, y les estoy contando esto porque pues he ido aprendiendo y cada vez uno aprende más con Edwin, incluso la doctora Claudia Polanía en estos días me corrigió y me dijo, no es prohibir. Entonces uno aprende cada vez más, porque yo pues hablaba de prohibir al estudiante que dé un concepto mediante ejemplos, y no es prohibir realmente, es llevarlo, de mediarlo de tal manera haciendo preguntas. Pero ¿qué preguntas? Cuando yo voy a hacer el medio y voy a mover un estudiante desde las dificultades que tiene hacia adelantar y avanzar, tengo que saber establecer las preguntas. Yo no sé si Fabián tiene ahí la diapositiva de unas preguntitas que aparecen como mediación, y les voy a ir contando que igual todos mediamos distinto. O sea, puede mediar muy distinto Fabián, como media distinto Edwin, como media cualquier persona, pero hay que sentarse y mirar que hay palabra, mirada y presencia. Y la presencia de un profesor es cuando usted sienta, la podemos definir de muchas maneras, pero en este momento es como cuando uno se sienta con un estudiante y enfrenta los momentos distintos de un aprendizaje. Aquí en la diapositiva dice pues que Bernstein sugiere que el mediador utiliza preguntas como estas que siguen. Y hay unos procesos, como les hablaba, cuando el muchacho recoge datos y de pronto un maestro le entrega a un estudiante una situación, y las personas que procesan un poquito más lento, cuando ven la situación, lo primero que dicen es, profe, yo no entiendo, ¿qué hay que hacer? Entonces ese yo no entiendo hay que mediarlo, porque ya sabemos que por ahí no se puede empezar en una forma negativa cuando él dice no. Y cuando él nos dice qué hay que hacer, nosotros muy amablemente le explicamos qué hay que hacer. Y en la situación le decimos, mira, aquí tienes que hacer esto, esto y aquello, y el estudiante va y se sienta y hace lo que el maestro le dijo, y enseguida viene y le dice, profe, está bueno. Entonces los procesos ahí se cortan. ¿Por qué se cortan? Porque realmente no hubo un pensamiento que yo pude dirigir, y hay que dirigirlo por medio de preguntas. Es como cuando un estudiante le dice a uno que una casa, por ejemplo, es donde vive la gente. Entonces, si me dice, por ejemplo, es donde vive la gente, hay que mediar, porque resulta que una casa tiene unas características necesarias y suficientes para que me las pueda definir. Pero como él no tiene de pronto los conceptos, yo tengo que mediar y empezar a preguntarle, bueno, pero ¿de qué está hecha la casa? O si él no empieza porque de pronto no es capaz de situarse en lo visual, yo puedo traer un lápiz y dibujarle la casa y decirle, ¿qué ves? ¿Qué veo en la casa? Entonces ya empieza como el protocolo del que tanto hablamos, pero que uno en medio de la clase no lo aplica muchas veces, porque el estudiante viene y le pregunta qué hay que hacer y uno le explica qué hay que hacer sin mediar. Entonces el que veo no tiene que ser que yo le diga, dígame qué ve, dígame qué hay de nuevo, qué hay que hacer, porque lo puedo preguntar de varias maneras. Dice entonces aquí en la diapositiva, dice, durante la recogida de datos, ¿por dónde podría empezar? Y me devuelvo al ejemplo de la casa, porque entonces él me dice, por ejemplo, es donde vive mucha gente, pero yo le estoy pidiendo que me defina casa. Cuando yo le pido que me defina casa, le hago la primera pregunta y es, ¿de qué está hecha una casa? Supongamos, por ahí podría empezar a mediar. O podría decirle, bueno, le hago el dibujo y le digo, ¿qué ves aquí? Ah, veo una ventana, una puerta, veo paredes. Entonces ya él puede empezar a decirme que una casa tiene puerta, ventana y paredes, y empieza a construir la definición que yo no le he dado. Entonces, ¿por dónde podrías empezar? Pues ya uno empieza a hacer preguntas que no tienen que ser esas, pero sí me permiten llevar al estudiante a que adquiera conceptos. Y la conceptualización, lo tengo aquí, dice pues que es una operación mental. Y es una operación mental porque si yo no nutro de palabras y de conocimiento el cerebro del niño, él tampoco tiene elementos para empezar a participar en una conversación. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay procesos y hay que empezar a saber preguntar. ¿Qué harías primero? Mira bien, lee bien. ¿Qué necesitarías aquí? Entonces, cuando ya el arte de preguntar se desarrolla en un mediador,
ya sí hay un real proceso de mediación, porque no le estoy dando la respuesta, sino que le estoy haciendo preguntas para que él llegue a la respuesta, y se encuentran expresiones muy chéveres como, o sea que hay que hacer, ya entendí. Cuando un estudiante dice eso es como que uno infiere que se le prendió un bombillito. Entonces, ese proceso, aunque no lo crean, profes, en el estudiante requiere esfuerzos. Para unos muy grandes, para otros no tantos. Pero cuando yo sé preguntar, sé llevar el estudiante de un lado al otro. Entonces, pasamos como a la segunda que dice, durante la elaboración de los datos, si yo ya le entregué la situación al estudiante y con la palabra, mirada y presencia, ¿qué es palabra? Pues cuando yo entiendo cómo me puedo comunicar con el estudiante. La mirada la podemos definir de muchas maneras, pero la mirada es cuando usted mira al estudiante como la persona que está sentada frente a usted y que usted entiende que es un mundo distinto a los otros mundos que hay alrededor. Entonces esa mirada tiene que centrarse en quién es el estudiante, cómo elabora, cuáles son sus respuestas para yo poder empezar a hacer las preguntas. Y la presencia obvia del maestro es la que está ahí siempre, como en el proceso de, venga, le ayudo, le voy a dar unos tips, le voy a dar pistas, sin darle una respuesta para que él logre, y cuando él logra, se siente muy satisfecho. Entonces, en la elaboración de datos, en algún momento ellos van a tener una dificultad, pero la dificultad es, profe, ¿y qué hago aquí? ¿Y aquí qué hay que hacer? Y generalmente llegamos a decirle, mire, aquí lo que tiene que hacer es esto, incluso coge uno el lápiz y escribe por él y le dice, ¿entendiste? Y él le dice, sí, pero usted se va a dar cuenta cuando él se sienta solito que realmente uno no entendió porque el proceso de mediación yo se lo acorté, el proceso de elaboración. Le acorté todo porque lo moví yo con el lápiz que cogí, el dibujo que le hice y la respuesta que le di, yo lo pasé de un lado a otro y él no se dio cuenta cómo, entonces no hizo ningún proceso. Pero si yo le hago la pregunta, ¿qué dificultad tiene? Si él me expresa la pregunta y yo enseguida empiezo a hacerle otro tipo de preguntas, bueno, ¿y qué hiciste? Y entonces, ¿qué te faltó? ¿Y aquí qué faltaba? Y él se pierde detalles porque de pronto tiene dificultades en la observación o no tiene precisión en las palabras, ahí es donde yo lo tengo que llevar. Entonces es el arte de preguntar. Y nosotros hablamos mucho de mediación todo el tiempo, pero realmente cuando nos enfrentamos al grupo uno dice, bueno, ¿y mediación? Entonces, mediar, pues, una herramienta muy grande que me han enseñado, que yo he aprendido en todos estos talleres y todo es la pregunta. Pregunte, vuelve y pregunte. Y cuando él descubre la respuesta, es muy satisfactorio, tanto para la persona que está mediando como al mediado. Entonces, también se habla pues que hay que establecer unas metas, es decir, ¿a dónde quiero llegar yo como maestro con este estudiante? ¿Y cuál es el camino que voy a recorrer con él? Porque si él no sabe a dónde hay que llegar, ni cuál es el objetivo, ni yo tampoco, entonces nos podemos perder también en ese proceso de mediación. Pero cuando nosotros sabemos cuál es la intención o a dónde queremos llegar, entonces llegamos a la salida de datos, que es la tercera pues situación que se presenta aquí en la diapositiva, y es que él ya lo pudo resolver, y lo mostraba Fabián en las exposiciones, en el video de las exposiciones, porque cuando ellos llegan a donde están y ya nos cuentan eso que les dio, que de pronto fue un camino que recorrieron, para ellos y para uno es muy satisfactorio, porque yo sé que nosotros y todos los profes de todos los ciclos nos sentimos muy contentos cuando los muchachos salen a contar, porque sabemos todo el recorrido que hicimos, pero ese recorrido hay que hacerlo a través de una mediación, y la mediación, la más eficiente siempre será a través de preguntas. Aquí en el libro de Pilonieta dice que hay dos formas de aprender, y una es por repetición y por copiar, pero que es un camino muy tortuoso, porque realmente lo que yo tengo que hacer es ir a repetir lo que el maestro quiere que yo repita. En cambio, el camino más satisfactorio es este, donde yo recojo unos datos, donde me siento y el profesor hace una mediación y finalmente hay una salida de todos los datos que recogí. Entonces, es muy fácil, o es muy, digámoslo, es de más tiempo, pero es el camino más satisfactorio este que estamos haciendo por este tipo de aprendizaje que hacemos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a preguntar, y ayer Edwin Tamayo nos decía que eso no es tan fácil, que mediar es un tiempo largo de aprendizaje del mediador, pero que hay que mirar qué tipo de pregunta y el tono en que se hace la pregunta y la relación que se establece con la palabra, la mirada y la presencia con los estudiantes.
Entonces, en esta diapositiva yo solo les voy a dejar, pues, esto es de un texto que nos compartió Edwin. Si alguien las quiere tener, sería, pues, y les diría mucho, en el colegio hay muchos textos de mediación, pero es el arte de preguntar, donde nosotros llevamos un muchacho a establecer procesos y a avanzar mucho. Entonces, no, pues no es más. Esto sería un tema muy largo, pero la mediación se trata de eso, de hacer preguntas, establecer muy bien las preguntas y establecer un acuerdo con los muchachos de a qué vamos a llegar, qué es lo que vamos a lograr y cómo lo van a lograr ellos. Es eso, es como dejar ahí sobre el tintero pues el tema y volver a empezar y retomar en algunas charlas cómo se puede mediar, en qué forma debemos preguntar para que no darle las respuestas a los muchachos, sino llevarlos por el camino al que ellos realmente finalmente van a encontrar la respuesta. Y sobre todo por los intereses. Cuando ellos están interesados en un tema, nos llevan a respuestas que nosotros ni siquiera esperábamos y que a veces nos sorprenden mucho porque si nosotros mediamos bien, descubrimos qué les interesa y sabemos establecer una buena relación con los estudiantes, se dan procesos muy satisfactorios y llegan a lo que estamos mostrando todos seguramente al final del año vamos a mostrar resultados muy buenos cuando hay una muy buena mediación y es la forma de preguntar y también enseñarles a ellos a preguntar. Cuando ellos hacen preguntas, tratar de que las preguntas que ellos hagan tengan sentido. Y eso también es un proceso. Cuando ellos le dicen a uno, profe, no entiendo, decirles a ellos, bueno, pero usted me debe preguntar qué es lo que no entiende para yo poder ayudarle. Empezando que en la negación, pues, el no entiendo, también hay que hacer una mediación y explicarles que ellos sí entienden y que entienden muchas cosas. Y primero a veces uno pregunta, dígame qué entiende para yo saber en dónde está la dificultad. Y ahí empieza la mediación, porque cuando él me dice qué es lo que entiende, yo ya puedo entrar y establecer como una relación con el estudiante y hacerlo sentir que él sí está entendiendo. Entonces esto es pues como simplemente un tip para contarles que en la mediación hay que empezar a preguntar, saber preguntar, que preguntar es un arte y que a todos nos toca. Ya eso es todo. Gracias Lucy. Sí, preguntar es un arte y se vuelve algo socrático, ¿no? Ayer Edwin Tamayo nos decía, miren que Sócrates cuando aplicaba su método, él simplemente preguntaba, él no dejó otra cosa, él hacía preguntas. Bueno, pero pregunte bien, pues, tanto el profesor como el estudiante. Y si uno lo enmarca en las generaciones que vienen, ese proceso que hacemos nosotros de saber preguntar va a impactar a las próximas generaciones. Solamente el poder de hacer una buena pregunta y dar una buena respuesta puede cambiar las estructuras mentales de los chicos y puede hacia el futuro, en sus próximas generaciones, replicar el modelo que aprendió en el colegio a través de sus hijos, indudablemente. Entonces uno tiene que ver esto como una apuesta a largo plazo, de que cada vez que yo le doy una respuesta facilista al muchacho o le acepto que haga una pregunta mal estructurada, estoy facilitando que hacia el futuro sucedan un poco de cosas con él por no saber preguntar. Ayer una estudiante, Salomé Darbe, me preguntaba, profe, yo no entiendo qué es lo que hay que hacer. Ya tuve la mediación con 7 profes, no entiendo qué es lo que vamos a hacer. Y yo le dije, yo no entiendo tampoco. Y por dentro decía, yo no entiendo qué es lo que estás pensando. Entonces, le dije, bueno, yo tampoco entiendo, no entiendo cómo lo estás pensando. ¿Qué entiendes? Más bien por lo positivo, como decía, ¿qué entiendes? Ah, que hemos llegado hasta aquí. Ah, y vamos a revisar esto otro. Entonces, ese camino de la pregunta a través de la empatía genera que al final el chico me diga, profe, sí, alcancé a entender esto y esto. Entonces, ahí también entra mucho el tema de la empatía, aunque yo sé que cuando uno atiende tantos estudiantes en unas jornadas a veces largas al final, es más fácil darle la respuesta inmediata.
¿no? que hacer ese proceso de mediación, pero pues eso requiere cierto sacrificio por parte de nosotros. Y a los profes que no les gusta, el aprendizaje activo, pues aquí hay un autor que se llama Katz que dice 7 cosas interesantes acerca de los proyectos. Dice, el aprendizaje basado en proyectos contribuye de manera primaria a crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. Hoy en día el conocimiento es holístico. Hay algunas especializaciones, pero el conocimiento es holístico. Promover una conciencia respecto de otras culturas, lenguas y personas. Esa conciencia tiene que ver con la acción, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje activo. Y la acción me lleva a eso de investigar, a eso de inquirir, a eso de investigar. Entonces me doy cuenta que hay similitudes entre otras culturas. Desarrollo de empatía porque sí o sí, competencia del siglo XXI, trabajo colaborativo, que nosotros en la institución tenemos que patentar esa frase, le decimos trabajo comprometido. En la literatura se encuentra trabajo colaborativo y trabajo cooperativo, que tiene ciertos rasgos de lo que nosotros queremos alcanzar, pero el trabajo comprometido, los grupos comprometidos, quiere decir que le ponemos ese toque de la cultura hack que va más allá, ese toque crítico, ese toque de compromiso, ese toque de autonomía que queremos buscar en los chicos. Por eso hablamos de grupos comprometidos y aprendizaje comprometido. Promover el trabajo disciplinar, promover la capacidad de investigación, pues la palabra investigación ustedes saben que quiere decir muchas cosas, ¿no? La investigación formal tiene una estructura, pero inicialmente le estamos dando esta estructura a los chicos cuando aprenden a hacer una pregunta, una hipótesis de manera académica. También es muy importante eso de que hablamos ayer en un conversatorio con Edwin Tamayo, de eso de las competencias científicas. Y quiero hacer un gran paréntesis aquí porque el ABP tiene que ver todo con competencias científicas en términos de... Las competencias científicas se pueden dividir en dos. Unas que debe tener el científico cuando está en su área de investigación, y esas competencias tienen que ser a nivel muy alto para hablar el mismo lenguaje con los demás científicos, para aplicar propuestas y soluciones y comprender ese contexto de aquello que quiere investigar. Pero también el otro contexto de las competencias científicas se da en el contexto de las competencias científicas que debe adquirir la ciudadanía para realmente, finalmente, ser una sociedad libre, ser una sociedad responsable. Esas competencias científicas entonces están enmarcados en eso del análisis, en eso de realmente de hacer las conexiones con nuestras habilidades mentales para encontrar una solución o encontrar la verdad. Podemos hablar de un método científico, aunque Feyerabend habla de que no hay método científico, pero sí existen una serie de pasos metodológicos que cuando se mielinizan en nuestro cerebro, digamos que el hipotálamo puede procesar eso y decir, vea, es que yo aquí, antes de dar una respuesta, tengo entonces un método para llegar a conocer la realidad. Entonces, eso es competencias científicas. Después dice promover una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz, lo que acabamos de decir. El ABP nos provee una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? Todo lo que hay en el contexto, ¿no? Ya casi vamos a finalizar para dar sus opiniones. Y aquí hay otra pregunta y es, pero es que ya tenemos mucho trabajo, Fabián. Y para hacer esto otro que es para hacer esas preguntas, para hacer los proyectos, entonces mi pregunta sería, ¿y entonces en qué consiste tu trabajo? Si tu trabajo no consiste en hacer la pregunta adecuada, en que los chicos conozcan la realidad, en la aproximación a realizar estructuras mentales por medio de la memorización que conlleven a que el estudiante desarrolle sus habilidades y capacidades, entonces, ¿en qué consiste su trabajo? ¿No? Esa es de pronto la pregunta interesante alrededor de todo esto, porque hablando hace unos años con un economista, un PhD de AFIT,
él siempre decía, pero es que eso de la educación, eso es muy difícil, es muy difícil. Y yo le decía, pero usted es educador en EAFIT. Me dice, sí. Y entonces, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Usted qué hace? Y él me charlaba un poco y le dije, bueno, pues por ahí es la cosa, de desarrollar estructuras mentales. Pero también entonces los muchachos necesitan los instrumentos de conocimiento para llegar a hacer esa amalgama entre los instrumentos de conocimiento, entre paréntesis contenidos, y sus habilidades para llegar a que conozcan la realidad, contextualicen. Finalmente les quiero dejar siempre en estas digamos, reuniones, yo siempre estoy muy pendiente de las herramientas que nos puedan facilitar los conferencistas. Aquí hay algunas, si les sirven, de todas maneras, estas diapositivas yo las voy a dejar, digamos, en un link ahí en la videoconferencia de hoy. Hablando con este funcionario del Parque Explora, que se llama José Uribe. José nos decía que en el Parque Explora están haciendo muchas cosas y hay una página que se llama encasa.parqueexplora.org donde hay recursos, hay muchos recursos para conectarse desde la casa. Uno de los enunciados del ABP es que el conocimiento no está del lado ya del profesor, está del lado de las tecnologías informáticas, está del lado de las bibliotecas. Entonces, esta es una herramienta bien interesante. Otra herramienta muy interesante que aplicamos con los chicos en el ciclo es Mentimeter, que es lo que hacía la doctora Alexandra cuando nos hacía el ejercicio de hacer las nubes de palabras. Ayer lo hicimos con el ciclo 4 y logramos alcanzar 84 opiniones en la nube de palabras, en el cual hacíamos un ejercicio de participación en el proyecto. Entonces esta herramienta nos sirvió mucho para que hiciéramos eso. Otra herramienta es appnearpod.com, que es la herramienta que utilizó Edwin Tamayo cuando estuvo con nosotros. Otra muy interesante se llama fluky.io, que es una ruleta de colores que la utilizó en una videoconferencia Soheila y colocaban los nombres de los estudiantes y la ruleta giraba para escoger un estudiante. Me pareció muy interesante. Y finalmente les voy a dejar un libro que se llama Neuroeducación de Francisco Mora, que es un libro digital. Y él habla de una cosa muy importante y es los neuromitos en la educación. Es muy interesante ese libro, es muy agradable de leer y de la lectura de ese libro se me ocurrieron estos títulos para el conversatorio de hoy y él decía esto, voy a leerlo textualmente. ¿Y por qué esos títulos? Dice, una jirafa en el aula, curiosidad. ¿Qué hace que en un aula de clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria, universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entrara en la clase por una puerta, traspasearse por detrás de él, saliese por otra. ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad. Uno de los ingredientes básicos de la emoción, la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción. Y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento. Cuando coloqué esos títulos así como, pues tan llamativos, ¿no? Era crear un foco de atención. Era un pequeño ejercicio de crear un foco de atención como si en estos momentos pasara por detrás de mí una jirafa. Pues todo el mundo se quedaría impresionado. Esa es la labor de nosotros, digamos, también en esto de la pedagogía. Crear focos de atención, crear cosas disruptivas para que realmente los chicos tengan esa curiosidad que a nivel cerebral, donde está la curiosidad y todos estos procesos, es el hipotálamo. Por allí es como un colador de emociones. Todo el aprendizaje tiene que ver con la emoción, ¿no? Ninguna cosa es tan acartonada que el cerebro no lo
filtre por la emoción. Entonces, me pareció como, eso es un tip muy, muy importante. Bueno, yo creo que ese era lo que, digamos, inicialmente teníamos que expresar. Y bueno, puede ser que ahorita en estos minutos hay algunas personas que puedan expresar. Si no, yo voy a decir a algunas personas que puedan decir sus opiniones. Bueno, muy bien. Agradecer a Fabián y a Lucy. De verdad que da mucho entusiasmo escucharlos y saber que ustedes hacen parte de nuestro equipo de trabajo, lo que demuestra realmente que dentro de este gran equipo tenemos personas que logran movilizarnos y que en este proceso que llevamos, digamos lo que tienen unos procesos como lo planteaba Fabián ahorita, digamos que están en un nivel, pueden estar a un nivel distinto, pueden haber muchos más de los que están presentes en esta reunión que de pronto no hemos tenido la oportunidad de escuchar, pero de verdad que llena de mucho entusiasmo y de mucha satisfacción. Muy grato escuchar una exposición en términos tan sencillos y no por utilizar un lenguaje sencillo se deja de tener como profundidad en lo que planteamos. Yo creo que uno, escuchándolos a ustedes, logra entender que no hay que rebuscarnos, cuando nosotros hacemos una participación dentro de nosotros mismos, no tenemos que recurrir a unos términos que no, hay veces que son términos inclusive que no son los términos adecuados o los términos que realmente se deberían de utilizar dentro de una conversación, simple y llanamente como para demostrar que podemos tener un nivel de lectura o un nivel de conocimiento demasiado amplio. En esto de ser maestro, la sencillez en el lenguaje y no significa que el lenguaje siempre tenga que ser sencillo, porque vamos aumentando el conocimiento y el uso de las palabras en la medida en que vamos profundizando en ellas. Entonces, quiero agradecer de verdad la claridad, la sencillez con la que expresan cada idea, que le da a uno de verdad que me llena de mucha satisfacción. Por ahí estaba el profesor Luis Fernando, levantando la palabra. Si tiene alguna intervención, con el mayor de los gustos. Voy a leer aquí unas observaciones de Gerardo antes de que el profe entre. El profesor Gerardo dice: Fabián, sí, excelentes reflexiones y aportes, mil gracias. La profesora Yoleiva: felicitaciones Fabián y Lucy, excelente exposición que fortalece y aclara muchos conceptos. También decirles a todos los grupos que cuando el profesor Fabián, que está abierto para todos los conversatorios que Fabián está teniendo dentro del ciclo, cuando las personas quieran participar, yo he dicho, no nos quedemos como conejos o comadrejas en las cuevas que significan en los respectivos grupos que tenemos. Podemos hacer otras búsquedas. Este es un talento humano puesto al servicio de todo el mundo. Jorge Luis Rojas: muy bien, Fabián y Lucy. Bueno, ahora sí, profesor Fernando. Sí, buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Jaime. Gracias, don Jaime, muy amable. Y gracias también a Jorge Luis, una exposición que me ha caído de alguna manera muy cabalística a mi estado precisamente de latencia en este aspecto, porque yo vengo pues de una tradición pedagógica muy diferente, la tradicional, la netamente deductiva, mientras que esta metodología es mucho más dinámica, mucho más constructiva, si se quiere, ¿cierto? Entonces, yo solamente quería acotar lo siguiente, y
el aspecto de la mediación, que no lo había comprendido bien, siempre lo había ligado como a sencillamente tratar de entender los procesos de un estado de cosas de un estudiante en determinada problemática, sea esta de diagnóstico o sencillamente conductual estrictamente sin llegar al caso de la patología. ¿Sí? Había entendido esa mediación desde ese punto de vista, pero cuando se habló del criterio de las preguntas, que tiene que ver mucho, que está muy relacionado con el arte de la mayéutica socrática, es donde el profesor de alguna manera va canalizando las inquietudes conceptuales y las inquietudes emotivas del educando. Entonces de alguna manera se entiende, lo comprendo mucho más cabalmente desde ese punto de vista, me fue mucho más familiar, ¿cierto? Sí, y también el otro aspecto a subrayar es que el profesor no tiene pues el objetivo último de las cosas. Como decía Michel Foucault, todo discurso que un escritor elabora está abierto a una multiplicidad semántica, una multiplicidad semiótica, una multiplicidad hermenéutica, una multiplicidad significativa, ¿cierto? Entonces, si un estudiante presenta un proyecto, no tiene que ser el proyecto esperado por uno, ¿cierto? Si puede ser un proyecto derivado, obviamente, pues transversalizado, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su grado intuitivo de desglosamiento de los criterios y los conceptos previos, ¿cierto? Y para rematar, lo último, que tocaste un tema muy bonito, que dijiste que el conocimiento, pues de alguna manera está rebasando y se ha albergado, digamos así, como en una caja de Pandora en los módulos tecnológicos, digámoslo así, en la base de datos tan vasta que tienen ahora los computadores. Pero mencionaste un término muy bonito, la curiosidad, ¿cierto? Yo la relaciono con la capacidad de asombro, ¿cierto? O sea, la puesta de una luna en el crepúsculo que hizo que Beethoven escribiera Claro de Luna, o el logro prepotente de Napoleón que propinó en Beethoven la creación del concierto para piano número 5, la heroica, etcétera, etcétera. Pero para mí la curiosidad está muy ligada como a la capacidad de asombro. Si una jirafa pasa atrás de mí, de pronto los estudiantes, obvio que van a sentir una curiosidad muy grande porque en primer lugar es un animal muy superamente desmesurado en cuanto a tamaño, pero seguramente un estudiante puede estar tan embebido en mi discurso que si yo hubiera logrado captar su asombro, de pronto la jirafa podría pasar también, sería obviada, de pronto podría pasar desapercibida. Y para rematar, el último experimento de cómo el conocimiento sí puede ser arrancado de una base de datos es el que proponen unos filósofos de la metodología del conocimiento, de encerrar 20 micos en cabinas respectivas con una computadora y que ellos empiecen a escribir por un año. Entonces, tras un año se puede ver qué escribieron y es posible que por aleatoriedad esos miquitos, esos simios pudiesen, alguno de ellos, haber escrito una novela completa con sentido totalmente racional, ¿cierto? Sin embargo, defendiendo a los humanistas, yo pienso que deben motivarlos siempre la capacidad de asombro, ¿cierto? Que es lo que lo diferencia de una base de datos consignada en ese ídolo de silicio de que hablan los filósofos postmodernos. Lo que diferencia la capacidad de asombro nos diferencia precisamente. La capacidad de asombro es como un salto cualitativo del espíritu que vence toda cuantificación. Bueno, me gustó mucho, te felicito y seguimos adelante. Espero seguir aprendiendo porque estoy aprendiendo. Hasta pronto y que estén muy bien. Gracias. Muy bien, profesor Luis Fernando, muchas gracias por la intervención y por sus comentarios. Por acá, por el interno, un profesor me dice que interesante un profesor de matemáticas poder hacer ese tipo de intervenciones desde otras disciplinas. Entonces, bien importante eso. Por acá María Elizabeth nos dice: gracias a los compañeros por tan excelente conversatorio, siempre me ha impactado la triada mirada, palabra y presencia. La coordinadora Claudia, gracias por tan clara exposición. Es importante reiterar que en la elaboración o formulación de una pregunta también debe estar acompañada por, vamos a ver aquí qué dice, no alcanzo a leer todo, bueno, ver más, acompañada de un lenguaje apreciativo. Así se logrará más fácilmente la empatía en la transmisión del conocimiento. Bueno, ¿quién quiere hacer otra intervención? ¿Alguien que quiera decir algo? Preguntar. ¿Quién? Bueno, no yo. ¿Quién? Rector, yo por aquí estoy, lo que pasa es que yo no tengo acceso al chat. Tranquila, ¿quién? Hágale, láncese al ruedo. Quería realmente felicitar a los profes, pues me entró una llamada como a las 8:30 y me perdí como 15 minutos de la exposición, pero
Jefe, qué pena, era usted y yo diciéndole que se lance al ruedo. No, tranquilo, rector. Bienvenida, jefe. No, yo siempre realmente, a ver, me parece muy de mucha valía contar con maestros que pues tan capacitados, digamos, desde lo académico y formados y con tanto interés por su formación intelectual, tengan tanta sensibilidad desde la pedagogía para acompañar estos procesos. Yo no dudo nunca de que la experiencia que ustedes tienen en la institución ha sido posible conseguirla por el compromiso de todos y por realmente la voluntad que tienen de hacer las cosas diferentes, porque creen en un proyecto distinto, en una manera diferente de aprender. Eso a mí no me ha... Yo siempre, desde que he conocido la propuesta de la José Acevedo, tengo ese convencimiento de que todos los maestros están absolutamente convencidos de que hay otras maneras de asumir estos procesos pedagógicos, educativos desde otras perspectivas. Yo siempre aprendo cuando estoy con ustedes, porque aunque uno sepa ciertas cosas o las haya visto, digamos, aplicadas en algunos contextos, siempre llegan a través de ustedes en un lenguaje distinto que me permite aprender siempre nuevas cosas. Y me genera tanta esperanza, tanta alegría que ustedes realmente estén abocados a una propuesta de aprendizaje basado en proyectos que realmente yo siento que el camino es por ahí. Sí, hace mucho tiempo siento que el camino es por ahí y que nosotros podemos lograr que los muchachos vean en el aprendizaje, en el conocimiento, perspectivas diferentes y horizontes nuevos para sus proyectos personales de vida desde ese impulso que ustedes les generan en el día a día, en el aula. Me agradezco mucho. Yo estoy esperando siempre con mucho entusiasmo y me genera siempre mucha alegría poderlos acompañar. Gracias por permitirme estar, porque realmente hoy es un día difícil para nosotros como equipo, pero Giovanni era un enamorado de la educación y era un convencido de que podemos transformar por lo menos el mundo particular de los niños y los jóvenes a través de la experiencia educativa. Y yo pienso que ustedes eso lo hacen todos los días con mucho compromiso, con mucha entrega y con mucho convencimiento. Entonces hoy es un día difícil, pero yo lo inicié muy bien, acompañada de esta ponencia tan especial que hicieron los profes, como dice el rector, en un lenguaje tan sencillo pero tan profundo, ¿cierto? De eso se trata la inteligencia también, de ser capaz de hacer de lo complejo algo cercano. Y yo lo veo todos los días en el trabajo que ustedes hacen. Entonces, muy agradecida, muy contenta por esa experiencia. Felicitaciones a todo el equipo, porque todo el equipo hace esfuerzos siempre muy grandes y de mucha entrega, de mucha pasión por eso. Y a los profes, por Fabián y Lucy, realmente por explicarlo de esa manera tan cercana, tan agradable. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, jefe. Me parece importante resaltar dentro de la intervención el nuevo significado que le da Lucy al tema, a la tríada presencia, mirada y palabra, y que de pronto, para quienes simple y llanamente de pronto lo leemos de manera casi que literal, sin hacer como hacer un análisis de lo que puede representar cada situación. Hoy en la intervención de Lucy nos queda claro que esa presencia, mirada y palabra está dirigida en función de ese proceso de mediación. Y cuando el profesor Fernando dice, hoy me queda un poco más claro todo el concepto de mediación, y no es que simple y llanamente cuando atiendo la llamada o cuando escucho o cuando tengo un grupo determinado, no podemos llamar mediación a todo, porque no todo lo que nosotros estamos haciendo está dentro de ese concepto de mediación. Entonces, es importante
que profundicemos sobre esa intervención que hace Lucy hoy, qué significa la presencia, qué significa la mirada y qué significa la palabra en el contexto de los procesos de modificabilidad estructural cognitiva. Porque de pronto nos pasa como cuando estuvo en boga todo el concepto, toda la política, digamos, la teoría del constructivismo, que simple y llanamente era qué nos decía el concepto de constructivismo, pero nunca profundizamos sobre realmente cuál era el proceso para hacer que la teoría se pudiese trabajar e implementar. Y simple y llanamente pensábamos muchos que era simple y llanamente que los muchachos pudieran producir de manera espontánea y tranquila sin ningún proceso de intervención de los maestros. Entonces, interesante que vamos mirando eso, que vamos profundizando sobre el concepto de mediación. No todo lo que se hace es mediación, ni podemos decir que somos mediadores y que somos el maestro mediador de 20, 30 estudiantes, si no estamos realmente comprendiendo el concepto y haciendo y trabajando sobre esas directrices, sobre esa estructura que nos lleva prácticamente a consolidar ese proceso. Eso me parece interesante. Bien interesante lo que el profesor también Fabián nos plantea, y es la forma en que nosotros debemos de planificar el trabajo, y cuando vamos a hablar sobre los proyectos y vamos a hacer los procesos de mediación, el conocimiento y la anticipación que debemos de tener los maestros con respecto a toda la propuesta para poder aportar de manera significativa al proceso de los chicos. Porque vuelvo a decirlo, él decía, muy importante, y la pregunta está bien formulada, ese tipo de planteamientos que nos estaba haciendo, que de alguna manera representan en muy buena medida lo que nos sucede en la relación con las intervenciones que hacemos. Entonces, analizar bien los procesos de planeación, los procesos de conocimiento de las propuestas que están trabajando los chicos, no dar todas las respuestas, pero también debemos de tener claridad y debemos de tensionar bien las propuestas que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Por ahí tengo a Gloria con la mano levantada. Gloria, bien pueda. Aló. Bueno, mientras Gloria se toma la palabra, me puede interrumpir. Buenos días. Bueno. Es que tenía el micrófono y estoy en el celular. Bueno, me presento. Mi nombre es Gloria y pues soy compañera de Karina de PTA, y algunos docentes pues me conocen en la institución porque algunas veces he ido pues con ella. Primero que todo, pues darle las gracias a Jaime y a la institución por permitirme estos espacios tan valiosos y tan enriquecedores. Me queda pues como mucha satisfacción, se lo comentaba ahorita Karina por el WhatsApp, tener compañeros de este talante, o sea, es de admirar el trabajo que hacen y los resultados que se obtienen con los estudiantes. De ahí resalto la palabra empatía, resalto la palabra, el conocimiento está del lado de la tecnología, el aprender tiene que ver con la emoción, ¿cierto? Entonces, si nosotros despertamos todo esto en los estudiantes, con seguridad que vamos a alcanzar cosas maravillosas. Y lo planteaba el profe al final de la exposición, o sea, nuestras futuras generaciones serán generaciones que piensan con una capacidad crítica y reflexiva frente a los sucesos que acontecen diariamente. Entonces, no es darles las gracias por la oportunidad de aprender con ustedes, como lo decía la jefe. Es maravilloso, la verdad que me emociona mucho escuchar personas que tienen esa capacidad de amar lo que hacen y de reflejarlo en lo que hacen con sus estudiantes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, Gloria, con el mayor de los gustos, siempre será bienvenida. Por acá tenemos a Bladys, que dice: buenos días, gracias por estos espacios enriquecedores y que estoy segura que fortalece nuestro quehacer pedagógico. Gloria Esther Restrepo, gracias por la excelente exposición. Lord Mary, me encantó lo de patentar el compromiso de los grupos de la José Acevedo y Gómez. Excelentes profesores. Bueno, muy bien, no sé si habrá otra intervención.
Me gustaría mucho que el profesor Fabián y el profesor Sigifredo de pronto tuviesen una conversación. Sigifredo ha venido hablando sobre la importancia de dejar de plantear o dejar de hablar de equipos comprometidos para llegar a un concepto digámoslo, diferente, que sería el de equipos cooperativos. De pronto por lo que implica el concepto de la cooperación dentro de toda esta propuesta. Entonces yo creo que hay una conversación de pronto interesante que la pueden tener ustedes por el interno y poder ir avanzando en esto, y luego pues la podemos compartir y la podemos conocer pues para que todos la conozcamos y de pronto se llegan a acuerdos importantes. Nancy, felicitaciones, gracias por compartir sus experiencias. Bueno, no sé más. Sí. Jaime, si me permites un comentario. ¿Quién me dice? Enrique, por favor. Moción de privilegio para Enrique, que no ha hablado. No, muy contento con ver el trabajo que realizan en la exposición de ciclo 4, porque me veo reflejado en los avances que han tenido. Igual volver a estudiar, volver a mirar a Germán Pilonieta y ver en el proceso en que estamos, siento que definitivamente es una oportunidad de conocer las familias más a fondo, que antes no la tuvimos. Y me siento muy, mi estado de ánimo ha mejorado bastante por los resultados que hemos tenido en ciclo 3, porque empieza a haber un entendimiento de que lo que hemos venido haciendo en este proceso de entrada y de elaboración empieza a salir con ejercicios que ellos van elaborando en la puesta en escena. Muchísimas gracias. Bueno, 3 hip hip hurra para Enrique. Hip hip hurra. Hip hip hurra. Muy bien. Sí. Hay que valorar la gente que tiene, que en estos tiempos, que son tiempos de verdad muy adversos, yo lo conversaba ayer con alguien, tiempos muy adversos en los que hemos perdido de muy buena manera esa capacidad de sonreír, esa capacidad como de asombrarnos, de alegrarnos, porque de alguna manera hemos perdido esas condiciones en nuestro espíritu, y lo percibe uno cuando sale a la calle y lo percibe uno en estos mismos espacios. Entonces, bienvenidas, eso hay que elogiarlo y hay que hacerle barra. Muy bien, Fabián. Sí, Jaime, una cosa ahí con relación a eso, los grupos colaborativos, comprometidos con, cooperativos. Sí, de pronto sí hay que acercarse mucho más a la literatura, pero una cosa que hemos pensado en el ciclo es, en estos momentos de aislamiento y de pandemia, que supuestamente va hasta el 31 de julio, los chicos con quienes van a poder hacer equipo, con sus familiares. Entonces, vamos a diseñar una situación en la cual ellos tienen que decir cuál es su equipo comprometido dentro de su familia y cuáles son los roles. Eso es una nueva experiencia que vamos a estar llevando allí en estos momentos, porque indudablemente los proyectos se hacen en equipo, y el equipo que tiene el chico ahí al lado de su familia, porque nos hemos dado cuenta que en estos últimos proyectos son las mamás, son los primos, son los hermanos los que están ahí al lado de ellos y que de alguna manera cumplen un rol. Entonces, eso lo dejo ahí como un apunte interesante. ¿Me habla Jaime un momentico o Fabián? Sí. El ciclo 3 viene trabajando equipos comprometidos o colaborativos, pero en familia. Y en este momento los chicos están desarrollando proyectos desde el entorno familiar. Todo el ciclo 3, cuartos, quintos y sextos están trabajando. Los padres y cada miembro de familia tiene un rol. Gracias. Ok, muy amable. Bueno, muy bien. Docentes, queridos compañeros, decirles que de verdad fue un espacio muy, muy grato. Me encanta en el planteamiento también de los expositores,
también el cuidado que debemos de tener cuando nombramos las cosas, cuando estamos hablando de procesos de evaluación, es muy importante ser precisos en lo que estamos planteando. Nos queda muy claro cuál es el proceso de evaluación que se viene realizando en este ciclo. Uno logra darse cuenta que en un momento determinado, en el momento en que se determine, para este ciclo va a ser muy fácil poder emitir un concepto o poder tener una valoración sobre la situación en que los chicos han venido trabajando. Decía en estos días alguien en una discusión también diferente a esta, sobre una preocupación por la evaluación, que quiénes iban a ganar, que quiénes iban a perder, que si los que estaban conectados, que si los que no estaban conectados. Y alguien muy jocosa, pues en un humor negro, por cierto, dijo una cosa que me quedé hasta pensando. Esa persona dijo, finalmente ganan los que queden vivos, ¿cierto? Los que queden vivos después de esto, por todo lo que representa esta situación, los que logren. Y cuando uno dice vivos, pues uno tendría que ampliar ese concepto, esa situación de qué es estar vivo, los que vuelvan a aparecer a la institución, los que crean todavía que la escuela es un espacio importante para estar y para socializar. Entonces, es poder tener claridad sobre los procesos que estamos desarrollando, y al momento en que nos volvamos a encontrar, si es que nos encontramos este año, porque a mí me quedan todavía muchas dudas sobre ese encuentro, pues entonces podríamos resolver muchas de esas situaciones. No pretender que nos podamos anticipar a todo lo que va a suceder en el 1 de agosto, porque todavía hay un largo camino que recorrer. Bueno, agradecerles de verdad de corazón a Lucy, a Fabián y a todas las personas que están detrás. Hay muchas personas, y a todo el equipo, porque esto hace parte de la construcción del ciclo 4. Agradecerles eso. Recuerden que el concepto sobre el que hablé es equipos cooperativos, porque el concepto del cooperativismo es un concepto que de alguna manera, o es una idea, o es digámoslo más bien una propuesta que se ha implementado también, que cabe en el sector de la educación. Recuerden que en algún momento se ha planteado sobre la educación cooperativa, y el cooperativismo como tal es un concepto bien interesante, es un concepto de alguna manera más cercano, más próximo, y nos baja un poco de lo que es la banca como tal, que ya yo creo que nos vamos llenando de hastío de la banca en el término de cómo la conocemos, y la cooperativa y el cooperativismo como tal es un concepto más próximo, y digamos una institución en la que de pronto hay veces nos resulta más cercana, aunque pues también tenemos experiencias negativas con el tema de la cooperativa. Agradecerles altamente. Hay alguien con la mano levantada, espere, digo quién, de pronto me aparece con la mano levantada. Gloria Unice, no sé si querrá volver a hacer otra participación, ¿no? ¿O sí? Gloria, no. Bueno, un feliz día. Me quedé hablando solo. No, rector, acá te escuchamos. Okay. No, aquí estamos todos. Tengo esa costumbre de hablar solo. Bueno, hasta luego, un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Tiene la mano levantada. Gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Bueno, Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Judy. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, feliz día.